Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y están ustedes saltando una de las murallas que nos han puesto enfrente, porque las murallas no nos detienen. Esto es un programa más de Cine Garage en Puentes y hoy, una vez más, rompiendo ratings, dándole competencia a Orelí, que es la romperratings natural de Cine Garage en Puentes, porque, pues bueno, llegó antes, eso es todo. Estoy teniendo un ataque de celos. Estás teniendo un ataque de celos. Jimena Urrutia, que viene por las suyas y que rompe más ratings, aunque menos seguido, es la invitada de esta tarde en nuestro episodio, que hemos dado en titular Más pantallas, menos murallas. Ahora explicamos por qué. Mientras tanto, Jimena, bienvenida, es un gusto. Tú sabes que me enloquece de alegría que levantes la mano, que me llames y me digas, tengo un tema para grabar, hagámoslo ya. Ay, sí, a mí me encanta venir aquí, me encanta poder platicar, me encanta que tengamos tiempo y no tengamos que correr. Sí. Así que definitivamente uno de mis lugares ¿No te favoritos. ofrecimos mezcalito? ¿Quieres mezcalito? No, muchas gracias. Todavía el lunes no le hacemos a eso, No importa, pero gracias. La maldición gitana, no importa. Y al cabo que ya va a empezar el Guadalupe Reyes. Ya estamos Vámonos adelantándonos. Estamos a un par de semanas. Hagamos el honor. El honor de inaugurar el Guadalupe Reyes un par de semanas antes. Pues bueno, una de las ideas que Jimena me platicó entre varios medios de comunicación que tenemos, entre el teléfono, el WhatsApp, el Twitter, que luego nos encontramos en festivales. Estuvimos juntos en Los Cabos. Estuvimos juntos muy recientemente en Los Cabos. Nos vimos por ahí. Fue justo pues algo que viene mucho a cuento por muchas más razones extra a lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones y la famosa muralla de Trump. Europa está también muy metida levantando muros, levantando fronteras, con cuestión de inmigrantes. La ultraderecha está tomando por asalto muchos más países de los que merece un no pensamiento como el de la derecha o el de la ultraderecha. A mí Francia me tiene muy preocupado. A partir de ahí se pueden cerrar también fronteras a los inmigrantes y eso se puede poner muy complicado. Yo diría que lo que está tomando, no sé si por sorpresa, pero definitivamente está tomando al mundo es el miedo. Sí. Todos tenemos ahora miedo de que si vienen los de enfrente y entonces nos van a dar, y si entonces nosotros les tenemos que dar del otro lado porque nos tenemos que defender. Entonces creo que hay una situación, lo dijo Chomsky justamente ahora con respecto precisamente al triunfo de Trump, que decía que lo que Trump sabía hacer muy bien era generar miedo. Uh-huh. Y que él consideraba que esa era una de las razones por las que el voto a Trump había sido tan elevado. Entonces, bueno, pues definitivamente creo que una de las cosas que está sucediendo es que nos estamos cerrando en nuestro caparazón. Claro. Como países, como seres humanos, porque no es nada más no es nada más un tema de fronteras. Como sociedades y como físicas. Clases sociales también, exacto. Claro, y no es un tema solo de fronteras físicas, es un tema de fronteras psicológicas y emocionales, que es una cosa que realmente además ha sucedido ya desde hace bastante tiempo, uh-huh. Sobre todo, bueno, en nuestras fronteras. Y digo nuestras porque pasa de la misma manera en la frontera norte que en la frontera sur, y lo veremos a través del cine, evidentemente que lo ha retratado de manera tan clara, porque a mí me gusta mucho una frase que es, pues al final el cine sí es un reflejo de la sociedad que lo filma. Claro. Y vemos mucho de lo que sucede dentro del país, pero desde luego las fronteras pues son un punto fundamental para hablar de... Claro, es un tema universal y justo por eso pues estamos rescatando varias historias que el cine ha construido alrededor de la imagen de las murallas. Algunas veces serán físicas, como dice Jimena, algunas veces serán psicológicas, ¿no? Pero sí, creo que todas las murallas son producto del miedo y del desconocimiento, y se podrían evitar, la obviedad, construyendo puentes, ¿no? En lugar de rechazar a aquel al que no se conoce, pues tratar de conocerlo, que nos conozca, y a partir de eso sacar pues un mejor estado para ambos lados,
en lugar de mantenerlos separados, que es lo que hacen las murallas y que es lo que hace el miedo. Y sí, una de las grandes materializaciones del miedo en prácticamente cualquiera de sus acepciones son las murallas, las paredes, los muros, ¿no? Las divisiones. Y justo por eso vamos a hacer Jimena hizo una selección de películas en donde los muros y las murallas tienen un papel determinante en la historia que está contando y por supuesto transforman al resto de los personajes. Las murallas son un personaje en sí en la lista que les vamos a dar. Y yo, tratando de buscarle el nombre, creo que el que conseguí, vamos a darle el crédito antes de que pase algo que no queremos que pase. Andy, que haya más murallas. Sí, no, le acabé poniendo más pantallas, menos murallas. Y hasta donde recuerdo, es una frase, si no literal, muy parecida a una que dio Cuauhtémoc Cárdenas en algún festival de Morelia. En la pasada clausura del Festival de Morelia. O sea, querido Cuauhtémoc, el querido y admiradísimo Cuauhtémoc, creo que lanzó una frase parecida o igual a esta. Entonces le doy crédito en caso de que sea de él, y si no es de él, pues por lo menos está inspirada en su discurso de la clausura. Él estaba hablando de otra situación, por supuesto, ¿no? Del recorte a los presupuestos de cultura, que también es un problema gravísimo, muy grave en este país. De hecho, yo creo que esa es una muralla bien clara. Exactamente. Yo siempre digo que si vas a Finlandia y les preguntas quién es Enrique Peña Nieto, lo más probable es que te hagan cara de what. Ajá. Pero si les preguntas quién es Frida Kahlo, o quién es Gabriel Orozco, o muy probablemente quién es Amat Escalante, claro, o Carlos Regadas, la gente te podrá responder. Y eso parece ser que es algo que no están alcanzando a... No sé si a ver es la palabra correcta, no, pero o asimilar. No, ni lo ven, personajes. ni lo asimilan, ni lo entienden, ni les importa. Justo por eso están recortando. Bueno, por eso y por razones todavía más siniestras es que se recortan los presupuestos de la cultura. Y hacia allá iba el discurso de Cuauhtémoc, al cual yo me sumo, Cinegracia sumó en su momento, y sí pedimos, ¿no?, que eso pues, se corrija, ¿no? La cultura de ninguna manera debe ser el baúl del que se debe sacar dinero para tapar otros hoyos que además se han hecho por incapacidad y por imbecilidad de los gobernantes, ¿no? Eso lo digo a título muy personal, lo digo yo, nada más yo, si alguien quiere acusar es a mí. Pero bueno, no está de más darle el crédito y nuestra admiración además al buen Cuauhtémoc, y en consecuencia este episodio se llama Más pantallas, menos murallas. Y digo yo que este es un episodio que se llama Más pantallas, menos murallas, o que la realidad supera la ficción, porque sí estamos viviendo un momento trágico mundialmente hablando. Cuando ganó Trump, yo puse por ahí un tuit que decía que alguien me cuente qué dijo Nostradamus al respecto. Uh-huh. Lo hacía como un chiste, pero al parecer sí hubo una de las premoniciones de Nostradamus al respecto. Qué miedo. Eso es lo que da mucho miedo. ¿Ves el miedo? Seguimos. Qué miedo. ¿Le arrancamos, Jimena, o tienes algo más como para la introducción? Vámonos. A mí me gusta el orden que diste. En el correo que me mandaste me decías que no le hiciera caso a la lista en ese orden, pero creo que queda. Empezar con, yo creo que la muralla más famosa del cine contemporáneo. Sin duda. Creo que es casi obligado. Entonces, The Wall. Échate tu comentario a The Wall, una película de 1982, dirigida por Alan Parker. Una premonición de Una premonición de 1982. ¿Tú la viste en cine? Yo no la vi en cine, cara. Yo estaba realmente muy recién nacida cuando... Muy recién nacida. Yo no estaba recién nacido, pero pues no tenía ni de chiste la edad para entrar. ¿No sumabas el metro y medio para entrar al cine de adultos? No pasaba, pero afortunadamente, como es una película tan famosa y tan buena además, ¿no? Claro. Y siendo además, y esto también lo digo a título personal, si alguien quieren apedrear, que sea a mí, es uno de los pocos discos de Pink Floyd que supero. Ok. Sí, no, o sea, a mí me gusta el Dark Side of the Moon, ese sí lo tolero bastante bien. Luego tengo el Wish You Were Here que pasa. Y luego híjole, pasa primero uno y luego el otro, porque si ustedes tienen la fortuna de tenerlo en vinilo, son 2 discos. Exacto. Dos, no lo puedo escuchar completo, tengo que parar. Justamente creo que una de las situaciones que se vuelven muy pertinentes con respecto a esa película en especial
y a los tiempos que estamos viviendo, es que se vuelven una combinación muy interesante entre justamente un mundo muy desolado, una situación social verdaderamente trágica, ¿no? La que vemos en la película y la que estamos viviendo de pasada, los conflictos sociales, toda esta educación como tan autoritaria, ¿no? Esta situación en donde ya no hay margen de error o ya no hay margen de experimentación necesariamente, sino que más bien lo que sucede es que, digamos que las reglas son tan estrictas que ya no hay. Es más, aquí ya no es, la frase ya no es la realidad supera la ficción, aquí es la ciencia ficción supera la ficción misma. Es terrible, pero es real. Hay una situación en la película donde vemos muy claramente esta enajenación humana inevitable, pero todo guiado, o sin el pero más bien, o todo guiado por precisamente la parte cultural o la parte artística, que son finalmente las canciones que van dirigiendo de alguna manera o llevando el ritmo de la película misma. Y creo que esa es una combinación muy interesante porque al final, pues yo creo, o a lo mejor soy una idealista, pero yo creo que de alguna manera un poco es lo que salva al mundo de vivir una situación más desolada aún de la que estamos viviendo. Precisamente la cultura, el arte, los idealistas, estos seres que tienen capacidad de soñar a pesar de que haya días en los que parece que no sale el sol, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que hacen muy interesante esta película, esta mezcla entre la parte terrorífica y la parte en la que todos podemos seguir soñando. Sí, la película, en muy pocas palabras, retrata la vida de un cantante inexistente que se hace llamar Pink y que, pues, por diversos traumas en su vida, uno de ellos su madre, feliz 10 de mayo, pues empieza a construir, justo por miedo a los demás, por una enajenación que tiene del mundo propio, una muralla emocional o física, depende de qué tan literal tomen el disco de Pink Floyd, alrededor suyo. Y efectivamente la única salida que él tiene para comunicar el por qué está construyendo la muralla es su creación y su propia música. A pesar de que él solo funciona en el escenario a base de drogas, las canciones que él compone y la vida que ha hecho alrededor de esa música es prácticamente lo único que lo mantiene vivo. Si tomamos esta historia como una metáfora del mundo que estamos viviendo, pues sí, parece ser que el arte y la cultura es nuestra única salida. De hecho, no importa cuántas murallas se construyan a nuestro alrededor. De hecho, el mismo personaje vive esa dualidad no solo la ves en la historia general de la película, sino en el personaje mismo, que es un tipo sumido en una profunda depresión y sin embargo es un tipo con una capacidad de creación constante que es finalmente la que hace que salga a flote. Claro. Es una película animada de 1982, inspirada en el disco que no puedo escuchar entero, Pink Floyd The Wall, y que dirige el gran Alan Parker, uno de los mejores directores de los 70 y de los 80 que tuvo el cine. Recomendable, muy, muy recomendable. Ahí sí les guste o no Pink Floyd, obviamente yo estoy exagerando, pero no importa si no les gusta Pink Floyd o no, creo que el trabajo tanto técnico como humano que hay en la película la hace indispensable. No, y bueno, definitivamente, y te propongo que nos vayamos adentrando un poco en nuestro cine, en el cine de México, el que se está haciendo. Porque creo que ha retratado de manera pues muy clara las diferentes barreras que tenemos, tal cual, las físicas, las emocionales, las psicológicas y las que nos hemos puesto solitos, porque también de repente nos pintamos solos, caray. Y me gustaría empezar precisamente con La Zona de Rodrigo Pla. Exacto. Porque es un micromundo que al final es un reflejo del macromundo en el que vivimos. La Zona debe ser... La Zona es del 2007. Dirige efectivamente Rodrigo Pla y es con Maribel Verdú, Daniel Jiménez Cacho y Carlos Bardem. Entre otros varios, porque sí, es una película bastante coral. Y bueno, básicamente es una película, les cuento rápidamente la trama, de un suburbio, digamos, en una zona... Chilango, sí, pero en una zona, digamos, de recursos económicos altos, en la que, bueno, pues viven básicamente amurallados dentro de un
suburbio sí es la palabra correcta, dentro de Sí, una zona residencial. Es su propia colonia, su zona residencial, su terreno. Todo sucede allá adentro, y cuando digo todo no me refiero a la película, me refiero a la vida de los habitantes de cada uno de estos lugares. Lo que sucede en cada uno de ellos es básicamente que hacen su vida allá adentro sin necesidad de enterarse de lo que está sucediendo allá afuera. No sé si te suena un paralelismo extraño, pero pues un poco lo que pasó en Monterrey, cuando básicamente los habitantes de la zona rica se sitiaron y construyeron una pared literal, una pared de ladrillos, como la que quiere hacer Trump. Vergonzosa también. En medio de la ciudad, o sea, una cosa terrible. Había una situación. Yo recuerdo un artículo que me alarmó profundamente al grado de querer hacer un documental, pero alguien se me adelantó, de que para trabajar las personas de servicio de estos lugares tenían que ir a registrarse en ciertos lugares y pasaban por una situación verdaderamente humillante. Fue Tatiana Cloutier quien publicó esta nota. Se me quedó muy grabada porque ellos tenían que ir con su credencial de lector y les hacían preguntas casi ¿cuántas veces tienes sexo a la semana? ¿No? Una cosa humillante, terrorífica y absolutamente desproporcionada. Clasista, desproporcionada, inhumana y completamente imbécil. Y no solo me suena conocido al caso de Monterrey. Si uno se asoma a los nuevos condominios que hay en la Ciudad de México, porque la zona ocurre en la Ciudad de México, pues pónganse a ver cómo estos edificios de los cuales no hay que salir son prácticamente lo mismo y son otro tipo de barreras, porque ahí están las guarderías de los niños, ahí están las oficinas donde trabaja mucha gente, ahí está el centro comercial donde hacen el súper y compran su ropa, ahí está el gimnasio. Es bien irónico porque esta idea, este modelo de ciudad se planteó hace muchos años. Es más, Mario Pani lo planteó hace muchos años con una idea no tanto de seguridad como con la idea más bien de practicidad. De comodidad, claro. Sí. La unidad habitacional San Jerónimo tenía esa digamos, la que está también aquí esa inclinación. Hay escuelas adentro de la unidad habitacional. La gran diferencia es que esas unidades habitacionales puede entrar todo mundo. Claro, la idea justo es eso. Era un tema de comodidad, no un tema de seguridad o de aislamiento. A las que se están haciendo ahora, yo intento que ustedes quieran pasar sin conocer a nadie que viva ahí. Les propongo eso. No existe. No se puede. Posible. Bueno, básicamente la zona de Rodrigo Pla, que por cierto está por estrenar Monstruo de Mil Cabezas el 9 de diciembre, no se la pierdan, a mí me gustó. También sobre otro tipo de barreras. Otro tipo de barrera más psicológica, también la podríamos abordar. Sí. Pero bueno, en la zona lo que sucede básicamente es que un billboard de estos gigantescos se desploma sobre precisamente la muralla que divide la realidad de los habitantes con la realidad de la ciudad. Y pues parte de la muralla esta se cae y da acceso a unos ladrones, a unos jóvenes ladrones, porque prácticamente son adolescentes. Además, un trágico final para uno de los actores. Es muy dura película, además. Sí, y uno de los actores además muere hace no muchos años tampoco. Por varias razones es dura, sí. Pero bueno, la situación es que se desploma. Hay 3 ladrones que logran entrar a robar una casa y entonces los vecinos se unen para encontrarlos porque saben que siguen allá dentro del lugar y pues básicamente tomar justicia por sus propias manos, y la situación se torna absolutamente desesperada y compleja. Yo creo que la película tiene cosas muy rescatables. Hay cosas que no necesariamente me encantan de la película, sin embargo me parece que la metáfora es profundamente afortunada. Sí, porque roza un poco la ciencia ficción del estilo ultra realista que a mí me gusta, porque suena descabellado que una sociedad funcione así, pero de nuevo, si volteamos a Monterrey, si volteamos aquí a la Ciudad de México, si nos damos un paseo por el propio San Jerónimo, con estas otras divisiones que son las grandes avenidas. Santa Fe, de un lado del eje vial están los ricos, del otro lado del eje vial estamos los pobres. Bueno, en Santa Fe creo que el ejemplo es más claro imposible, porque Santa Fe, de repente tú vas a algunos de estos lugares y te asomas por sus ventanas de sus altísimos edificios y ves pues lo que era la verdadera Santa Fe, ¿no? Lugar lo que es la verdadera Santa Fe. Bueno, me refiero cuando antes de ser lo que es hoy por hoy, era pues, básicamente un basurero, porque eso era Santa Fe. El lugar donde están los nuevos rascacielos, el centro comercial, abajo hay basura.
El Sí. pueblo real de Santa Fe está del otro lado, donde no había basura. Exactamente. Si quieren que siga con la metáfora, pónganme un mezcal en la mesa. Por favor, mesero, tráigale dos. Vean la zona, porque además me la acabo de encontrar en DVD, o sea, se puede encontrar fácilmente. Sí, no, y es una película que vale la pena ver, recordar. Además, Daniel Jiménez Cacho, yo admiro profundamente su trabajo, así que creo que vale la pena. Y vale la pena seguir de cerca el trabajo de Rodrigo Pla, porque es un director muy interesante en el panorama del cine mexicano. Así que sí, como decíamos, está por estrenar El monstruo de mil cabezas, así que pues, corran al cine. Desierto. Nos vamos con Desierto. Yo creo que en este caso es una película de las dos murallas, la psicológica y la física, porque si uno se para en Tijuana, en efecto, ve las láminas, porque son como láminas, ni siquiera es una construcción como tal, que dividen el país. Es muy irónico porque cuando uno va a la frontera sur, uno puede entrar y salir sin pasaporte siquiera. Tú puedes... Con tu IFE pasas. Sí, o sin nada. Ni siquiera hay quien te pregunte. Bueno, de aquí para allá. Si pasas, tú vas a Guatemala, Belice, de aquí para allá puedes pasar, pero de allá para bronca. acá sí te piden mínimo el IFE. Pues mire, yo lo he hecho varias veces y nunca me han pedido nada. Lo he hecho, es más, una recientemente en Belice y de verdad que no, o sea, no te piden nada. No. A lo mejor puedes tocarte la suerte de que sí, y a lo mejor, o sea, a mí ni siquiera me detuvieron para preguntarme quién soy, ¿no? O de dónde venía, etcétera. Bueno, el caso es que creo que en este caso hay muchos amantes de la película de Jonás Cuarón, hay muchos que no lo son. Creo que en este caso, más allá de hablar del tema de si nos gusta o no nos gusta la película, a mí lo que me parece es que lo que hace él es un retrato brutal de esa frontera psicológica terrible que existe entre la frontera entre el país vecino del norte y nosotros, en la que, bueno, más allá del gobierno mismo, porque el gobierno evidentemente es partícipe, pero ya es una situación que perforó, digamos, el cerebro o la capacidad de muchos personajes que consideran que deben de ser parte de estas guardias, ser parte de estos personajes que están resguardando su país. Con arma en mano, ¿no? Con arma en mano y la violencia extrema de la que pueden llegar a ser capaces. Los famosos Minuteman. La película es justo eso, ¿no? Nos cuenta la historia de un personaje que interpreta a Gael García Bernal, que necesita llegar a más adentro de Estados Unidos, más allá del desierto que separa México de Estados Unidos, y en su camino, entre muchas otras cosas, se encuentra con un Minuteman, que es interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que está decidido a parar a cuanto personaje se le ponga enfrente que quiera cruzar la frontera de manera ilegal. Y que además ahí hay otra frontera más, creo yo, porque ahí otra muralla más, porque es la que vive Gael, precisamente, porque él es un inmigrante que ya vivía en Estados Unidos, deportado, que deja a su familia en Estados Unidos. Entonces no es solamente cruzar esta línea divisoria, es cruzar también esta separación física de su propia familia, que es un poco lo que sucede con muchos personajes que viven en una situación similar. No solamente en México, porque sí hay que decirlo, esto sucede muy a menudo en países europeos. Está pasando en Europa, etcétera, en Asia, etcétera. Sí, está pasando en todos lados. Llegaremos a este punto en un momento más, pero bueno, creo que el relato que hace Jonás Cuarón en esta película se vuelve muy interesante precisamente porque de repente de una manera un tanto cuanto agresiva, porque uno, independiente, yo a lo mejor soy muy sensible, pero duele ver lo que sucede en la pantalla en este momento, ¿no? Un hombre que no solamente es capaz de despellejar a un inmigrante o de matar a 10 en un suspiro, pero además tiene un perro entrenado para hacer exactamente lo mismo. Y además... creo que una de las cuestiones a veces que también vale la pena mencionar es que generalmente sucede en este tipo de tramas que de repente ellos se vuelven muy malos y nosotros muy buenos. No necesariamente tiene por qué ser así. En este caso, en esta historia ocurre de esa manera. Creo que vale la pena además destacar las actuaciones de
de cada uno de ellos. Incluido el perro. Sobre todo el perro. Sobre todo el perro. O sea, nada en contra de Jeffrey ni de Gael. Ambos están. Pero el perro es brutalmente espantoso, horrible. Sí. No, y hay un trabajo de edición muy bien plantado. Sí, Yo creo que esta es está una película muy bien montada porque logra entrar en un ritmo que nos resulta frenético, pero le ayuda mucho, sin duda alguna, este sufrimiento que ya de alguna manera todos tenemos un poco aferrado en nuestro cuerpo por saber esa realidad, porque si no es a través de una noticia o no es a través de un periódico, pues es a través del cine que vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo en la frontera de nuestro país, en este caso con el país del norte, pero si seguimos hacia la otra película, claro, también podemos se puede seguir entendiendo hacia dónde, o sea, de qué también somos, porque a nosotros nos encanta quejarnos y ponernos en el papel de la víctima. México tampoco está haciendo bien las cosas. Pero somos victimarios también, sí, ¿no? Sí, o sea, somos seres, además, al parecer no solamente tenemos una capacidad también de generar dolor, pero también parece ser que estamos muy enojados y entonces de repente pagan justos por pecadores con mucha facilidad, ¿no? Vámonos entonces con La Jaula de Oro. Esta es una de mis películas favoritas de la filmografía mexicana, lo voy a decir así. Es brutal, así, es brutal. Creo que es una película determinante en la historia del cine mexicano. La película es del 2013, dirige Diego Quemada Díez, y cuenta la historia, pues un poco lo mismo que estaba pasando con Desierto, aunque sin un Minuteman, porque hay varios, ¿no? Porque hay muchos más obstáculos que se le presentan a un trío de migrantes de Centroamérica que quieren pasar a Estados Unidos y que obviamente tienen que cruzar por México. Sí, oye, si son mexicanos estos Minutemans, ¿cómo los deberíamos de poner? ¿Hombres del minuto? Vigilantes. Son vigilantes. No, a estos migrantes, todos muy jóvenes, uno de ellos incluso no habla español, como tampoco hay, como incluso hay migrantes mexicanos que también quieren ir a Estados Unidos que tampoco hablan español. Se les atravesan una serie de personajes. Vale la pena aclarar muy... que lo que habla es un dialecto maya, porque son guatemaltecos los tres personajes que vamos a conocer y esto además se convierte todavía en una segmentación extra para el personaje, ¿no? Claro, porque él es, además de todo, es víctima, además de la xenofobia muy presente en la sociedad mexicana y ¿de qué hablas? Y muy presente en la zona de la frontera sur. Se agrega el racismo sobre el personaje cuando los demás se van enterando que no habla español, por razones que además no está obligado a hablar español, excepto los turistas que vienen para acá. Pero bueno, se enfrentan a policías, se enfrentan al narco, a toda una serie de filtros muy sospechosos que México ha puesto para los migrantes centroamericanos. Entonces, lo que cuenta Diego Quemada Díez es cómo la llegada de estos centroamericanos a México nos puede ir mostrando estos negros filtros a través de los que tienen que pasar hasta que llegan finalmente a la famosa jaula de oro que, pues no por ser de oro, deja de ser prisión, como dice la canción. Yo creo que ahí vale la pena recordar un poco el trabajo previo a hacer esta película que hace el director, porque él, antes de lograr completar, digamos, esta historia, hacer este guión, se toma 12 años para poder hacer una investigación muy profunda de lo que está sucediendo en la frontera. Los actores que vemos en la pantalla no son actores como tal. Creo que duró no sé cuánto tiempo haciendo una especie de casting, digamos, entre comunidades distintas en Guatemala hasta encontrar a sus tres protagonistas, que además lo hacen de manera extraordinaria. O sea, no se trata de actores que de repente, o de no actores, que de repente estamos muy acostumbrados a este tema de los no actores que no actúan. Que no actúan o que hacen de repente un diálogo que dura más de 4 palabras y tú dices, por favor, no, esto no pasa. Aquí no. Aquí no. Además, muchas de las secuencias que vemos, sobre todo las secuencias de la bestia, tren de carga que es precisamente en el que viajan, o viajaban, porque ahora entiendo que ya no... Lo van a quitar. Que ya no hay más. O más bien lo van a, estoy entrecomillando, perfeccionar para que los migrantes no puedan subir a él como lo hacen ahora. Y entonces, bueno, pues básicamente muchas de estas secuencias precisamente se filman con
en la bestia, arriba de la bestia, lo cual de entrada ya implica un grado de peligrosidad alta para todos aquellos que están filmando la película, no solamente por el tema de lo complicado que debe resultar hacerlo, pero también, por supuesto, porque pues uno nunca sabe con quién se van a enfrentar. Porque precisamente a los que filman, a los que graban, hay una secuencia preciosa en donde hay un migrante cantando a lo largo de ese pequeño trayecto que establece, y es un migrante real, es un hombre que acaba de dejar detrás toda su familia, sus costumbres, su país, todo aquello que es conocido. Vamos, tu comida. Eso que acostumbras comer. Todo eso, bueno, pues ha quedado atrás y es precisamente uno de ellos a los, en varias ocasiones vemos a distintos. A mí esa secuencia en particular se me quedó muy grabada. Y lo que sucede al final es que vemos una película en donde te vas encontrando con una parte emotiva tremendamente fuerte. Uno de los personajes es una mujer, son como decíamos, 3, son 2 hombres y una mujer, y la mujer va todo el tiempo disfrazada de hombre. Incluso tiene el busto vendado para que no se le note, se corta el pelo y va con una gorrita simulando y procura no hablar, el sexo masculino, porque eso evitaría en su idea la posibilidad de ser una agresión violada extra, claro, o de ser cualquiera de las cosas extras que en este caso puede llegar a sufrir, es decir, una mujer. Estamos entendiendo al machismo y al sexismo y a la agresión sexual como una muralla más entre los hombres. Tan lo es que ella tiene que procurar no estar cerca de esa muralla y por eso se disfraza de hombre. Y es brutal. Y a lo mejor no vamos a hacer un spoiler para aquellos que no la hayan visto. Véanla, por favor. Es un peliculón, vale la pena. Sí. Pero te vas dando cuenta lo que sucede a través de la película, cómo finalmente, de repente, así como nosotros somos unas víctimas brutales de lo que sucede en la frontera con el norte, somos unos victimarios quizá incluso a veces más brutales, crueles, sí, más crueles. Con lo que sucede en la frontera sur. Entonces, y además eso, lo vemos en una película muy bien lograda. Sí. Creo, y probablemente me equivoque con esta aseveración, pero creo que es la película mexicana que más premios ganó ese año, y no sé es probable si que la sí. que más ha acumulado a lo largo de la historia, o sea, en cuanto a premios específicamente en distintos festivales del mundo, ¿no? Llévate mis amores. Que curiosamente, voy a hacer el paso así. En la jaula de oro sí se suben a la bestia, hay algunas secuencias allá arriba. No es en realidad el personaje central de la película. El personaje central es justo la muralla fronteriza, ¿no? Estos pasos que hay que saltar para llegar a la famosa jaula de oro. Curiosamente, Arturo González Villaseñor, en Llévate mis amores, no se quiso subir a la bestia. Pero creo que lo hace bien. Creo que en este caso, justamente no necesitaba. No. De hecho, era importante no subirle. ¿Por qué? Y le contamos a ustedes de qué va Llévate mis amores. De entrada, este es un corte distinto porque hasta ahora hemos estado hablando de ficción, y este es un documental. Un documental filmado precisamente en la frontera sur de México, en un pueblo que se llama Las Patronas, con un grupo de mujeres a las que evidentemente terminan denominando las patronas también, que lo que hacen es básicamente preparar kilos y kilos y kilos de comida de manera diaria para empaquetarlo y poder llevarlos y aventarlos a los personajes que van viajando en la bestia. Para que coman, porque nadie sabe cómo comen, nadie sabe cómo sobreviven, y aunque lo sepamos, en un acto de bonomía y de buena voluntad, extendiendo puentes en lugar de levantar murallas, Exacto. Las patronas lo que están haciendo es ayudar a estos personajes que ya lo dijimos, han abandonado de manera completamente involuntaria su familia, su casa, su comida, su país, para tratar de buscar una mejor vida en un país que no quiere recibirlos y que no está entendiendo esta problemática. No. Estoy hablando tanto de México como de Estados Unidos. Por supuesto, que además eso se hace muy lindo, porque además finalmente nos encanta en el cine retratar como las partes más lúgubres, pero cuando hay un momento en el que alguien se detiene y ve estos momentos tan esperanzadores y tan llenos de buena voluntad, pues vale la pena detenerse. Entiendo que hacer esta película no fue nada sencillo. Sí, no. Definitivamente, sé que fueron muchos años.
creo que también mucha de este material se armó en la sala de edición porque en un principio no había como una claridad en cómo se iba a armar y termina siendo una película bellísima, muy brillante, una película que de verdad te llega al corazón, ¿no? O sea, si ustedes quieren los detalles, hay un programa completo con Arturo aquí en Cine Garage que pegaremos en la bitácora. Antes del corte, Jimena Muros, ¿entra aquí o entra hasta el segundo? Pero yo no había terminado de hablar. Habla de Llévate mis amores. Es que es una película que me gusta muchísimo, ¿no? Que me parece que vale la pena sí detenerse un momentito, decir, finalmente, como dice Fernando Sabater, la oscuridad es hija de la luz y sin luz no habría oscuridad. Por lo tanto, creo que sí vale la pena recalcar mucho que una película como esta, que además es una historia real, no es algo que una cabeza imaginó, es una... estas mujeres no solamente preparan comida y gastan su dinero, cuando son personas de recursos bastante limitados, en alimentar a otros seres humanos, pero además donan su tiempo. Y la única cosa que no vas a recuperar en la vida es tu tiempo en otros seres humanos. Y a lo largo de la película vamos conociendo, por un lado, todo este gesto de amor a la vida que tienen ellas, pero también quiénes son ellas. Y entonces ahí, en ese contraste precisamente, es donde encontramos que al final la bondad humana todavía existe. Exactamente. Ahora sí, vámonos a tu corte. Ok, nada más antes del corte, si ustedes están pensando con esta lista de películas mexicanas, La Zona, Desierto, La Jaula de Oro, Llévate mis amores, ay, es que otra vez el tema de la delincuencia, otra vez el tema del narco, número uno, eso no se hace, número dos, no tienen idea de la calidad de películas que les estamos planteando enfrente, y número tres, ninguna se parece a la otra. Dicho lo cual... Y punto número 4, vamos a empezar a volvernos internacionales a partir de este corte. Muy bien, vamos al corte y venimos con la internacionalización de este programa. El fin de año representa una época de festejo y celebraciones junto a tus seres queridos, planear las fiestas y las vacaciones. Con todo esto, el tiempo se hace corto y comprar los obsequios para la familia y amigos se complica. Comprar en el último momento y recibir tus regalos en la puerta de tu hogar es posible gracias a Rush, la tienda inspirada en compras express. Con Rush, compra y recibe tus obsequios ya envueltos, sin filas, intermediarios, sin complicaciones, desde cualquier lugar y hasta donde te encuentres. En esta época de celebraciones, compra rápido y seguro con Kiching.com. Ok, estamos de regreso. Jimena, tengo aquí La vida de los otros, que mandaste en la lista. 2006. Película. Florian Henkel Donnersmarck es el director. Peliculón. Yo lo tengo muy presente, corrígeme si es que tú tienes el dato. Creo que esta es la película que le quitó el Oscar, porque se llevó el Oscar a Mejor Película, extranjera. La vida de los otros. Creo que es la película que le quitó, y estoy entrecomillando, por supuesto, el Oscar al Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. No me acuerdo de ese dato. Creo que sí. No me acuerdo de ese dato, pero sería muy poco afortunado porque es peliculón. Ahora lo checo. Mientras, platícanos de La vida de los otros. Bueno, pues La vida de las otras realmente, la verdad, creo que es una de las grandes películas que nos han dejado este tipo de géneros. Básicamente, aquí lo que hay que recordar es que nos estamos yendo hacia Alemania, precisamente el momento en el que todavía el muro existe, en donde estaban prohibidas muchísimas cosas, o sea, básicamente uno no podía hablar de manera libre, la libertad de expresión no existía y la libertad de pensamiento prácticamente tampoco, porque como se te ocurriera pensar de más, la posibilidad de que fueras investigado y después de eso castigado, por no decir más, era altísima. Entonces, bueno, pues este es precisamente el año, y este es un ejemplo bien bonito, un poco de lo que hablábamos al principio, porque estos son ya prácticamente los últimos años de la muralla, los momentos... No es cierto, no de la muralla, pero son de esos momentos en los que la situación estaba como muy álgida
Y, por supuesto, como siempre sucede en todas las historias del mundo, tanto reales como del cine, hay siempre un grupo o una serie de personajes que rompen con el esquema, que deciden, pues que no necesariamente lo que les están imponiendo es la realidad que ellos quieren vivir. Aquí básicamente hay dos grupos de personajes. Hay un personaje y los demás. Uno al que le toca básicamente ser el espía, digamos, de todos los demás. Vive en la parte de arriba de una casa sin que nadie lo sepa, espiando todo lo que sucede en esta casa, que evidentemente pues es sospechosa de ser parte de una conspiración. De disidencia. Y decía que se parece un poco a lo que hablábamos hace rato, porque lo que sucede en esa casa es de que se habla un poco de cultura, se habla de libertad de expresión, evidentemente, y se habla de la posibilidad de pensar y de soñar y de imaginar más allá de lo que el régimen te permite. Y esto, básicamente, pues era un pecado. Era un pecado para este para lugar todo el mundo, en específica. Entonces, bueno, pues lo que sucede, que es verdaderamente conmovedor, y lo siento mucho por los que no las han visto, ahí va el spoiler. No, pero así venden la película. Pues básicamente el espía se enamora de las posibilidades de pensamiento que brindan los personajes de la casa. A los que está espiando, exactamente. Y eso les permite vivir. Y creo que eso te habla muy claro de esta línea tan delgada y tan frágil que existe entre los seres humanos, más bien en los seres humanos, digamos que entre lo que nos dicen que debemos y la posibilidad real de lo que podemos. La posibilidad real de lo que podemos, valga la redundancia. O como decía yo al principio del episodio, La vida de los otros creo que es un gran ejemplo sobre la facilidad de derribar muros y construir puentes, y no todo lo contrario. Es mucho más sencillo construir puentes, que es lo que acaba ocurriendo en esta película, que levantar muros, ¿no? El muro, la película está ambientada en el 84, el muro cayó en el 89. Así estábamos muy cerca. Sí, está muy cerca, pero todavía no se olía la caída de la cortina de hierro, como también le llamaban. Y lo que está planteando la película es, teniendo de un lado a una persona que por distintos miedos está completamente apegada al régimen, y por el otro alguien que ha decidido abrir las fronteras y tender puentes, este vínculo se acaba estableciendo de una manera mucho más sencilla, mucho más humana, mucho más profunda y mucho más trascendente que la propia pared que uno de ellos quiere romper. Entonces, de nuevo, es más fácil tender puentes, hagámoslo. Fíjate que justo ahorita que estabas diciendo eso me acordé de un documental que no está en la lista, pero que voy a sumar rápidamente, que es un documental medio mexicano, medio gringo. Estoy hablando de Promises, que seguramente viste en algún momento, no de Carlos Volado, Justin Shapiro y Boris Goldenberg, si no me equivoco. Que durante 8 años, básicamente lo que ellos hacen, Justin es judía y se va a conocer a una serie de familias tanto en Palestina como en Israel. Que ahí también hay otro muro, ¿eh? Que hay un muro, sobre todo mental. Aquí es donde descubre uno esta situación. Físico también. Bueno, físico también, pero en este caso, lo que es muy impresionante ver en esta película es cómo por educación, desde muy chiquitos, los niños crecen aprendiendo a odiar al prójimo de aquel otro país. Sí. Y hay una situación inevitable en la que, sin importar más allá del ser humano, digamos, que está frente a ellos, la situación es que ya hay un odio generado sencillamente por educación, cosa que pasa en gran parte de los países del mundo, un poco lo que hablábamos a través del miedo, ¿no? Bueno, pues lo que sucede en esta película es que durante 8 años estos documentalistas van mostrándoles a los niños el otro camino. La posibilidad de simplemente no odiar al prójimo por una razón que ni siquiera les corresponde, claro, sino que incluso hay una posibilidad de tener un nuevo amigo. Y durante estos años les van inculcando esta posibilidad hasta que en un momento dado los niños ansían profundamente conocerse entre ellos. Y por ahí va la película, no les cuento más para los que no la han visto, véanla si pueden porque vale la pena, también nominada en su momento a un Oscar. No ganó, pero estuvo nominada. Y bueno, pues básicamente recuerdo porque
es un poco lo que sucede también, ¿no? Al final hay un tema de educación en el que no nos dan la posibilidad de tomar una decisión propia, sino que nos la inculcan desde que somos tan pequeñitos, ¿no? Cosa que pasa también un poco en un documental que se llama Muros. Es un documental bastante reciente, porque es del año pasado. 2015. O sea, tiene casi 2 años, bueno, año y medio Año y más medio. o menos. Y es un documental que justamente lo que hace es retratar los muros en diferentes partes del mundo. O sea, no solamente se enfocan en una frontera, sino que van a varias, van haciendo un recorrido de la mano de varios migrantes. En el mundo. En el mundo entero. O sea, hay básicamente, y me voy a ir así bien clarito, es el muro que divide Sudáfrica de Zimbabue, la alambrada que está entre India y Pakistán. Por supuesto que somos parte de estos protagonistas, México y Estados Unidos. Y también llegan a una que es tremenda, y a mí me tocó por razones más personales conocer más de cerca este ejemplo, Ceuta y Melilla, que es básicamente la frontera que se encuentra en España, donde los... España y Marruecos. África, pero en gran medida son marroquíes precisamente los que cruzan a Europa, ¿no? Porque esa es otra línea divisoria, tanto mental como física, brutal, que además está dividida por agua, que es más complejo todavía la situación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este documental, que creo que en este caso se convierte en un ejemplo básico y fundamental de cómo funcionan las fronteras. Y lo que es verdaderamente atemorizante es que uno se da cuenta que no son tan diferentes las unas de las otras. No. Hay una situación humana. ¿Te acuerdas de esta película alemana en donde había un grupo de personas que estaban expuestas a un experimento? Creo que se llama El Experimento, de hecho. Y la mitad tiene que ser los policías y la mitad tiene que En ser la los prisión, ladrones. sí. Creo que se llama El Experimento. Creo que no hay una sola película que me haya impactado de esa manera. Yo recuerdo que lloré 3 horas después de haber salido de esa película, Hay de dos, la impresión. hay dos de Hay esa. la gringa y la alemana. Pero no, todavía hay más. Hay una que es documental y otra que es ficción. El documental es para quererte morir. Es brutal, porque entonces uno entiende cómo funciona la psique humana de terror. O cómo no funciona. ¿Cómo está descompuesta? Claro, no están dando cuenta que así no va la cosa. No, es tremendamente, es brutal en esta película. Y es un poco, de alguna manera, lo que sucede en las fronteras, lo que sucede en esta película, ¿no? Como el personaje del policía y para mayor referencia todavía, vean Tempestad de Tatiana Hueso, que retrata muy a menudo precisamente a las autoridades, digamos, que en su necesidad y afán de tomarse muy en serio el personaje, llegan a extremos terroríficos, cuando lo que tienen enfrente muchas veces es sencillamente otro ser humano. Exacto. Que podría ser su madre, su padre, su hijo, su hermano, su amigo. Que podrían ser ellos mismos. Que podrían ser ellos mismos. Mira qué bonito lo dijiste, ¿viste? Y eso creo que eso se vuelve como muy interesante en este documental en particular, porque de alguna manera justamente lo que hace es tratar o se empeña en buscar de alguna manera esta hermandad que muchas veces parece perdida, ¿no? Así que... Ahí están dos. Luego vámonos a las ficciones. A las ficciones. A mí me apuntaste aquí Cortina Rasgada de Hitchcock. Ay, pues, del 66. Es una gran película con eso, Paul Newman, Julie Andrews. Como para darle la vuelta a la Guerra Fría. No es de sus mejores películas, es una película tardía en su filmografía. Es una película que él exploró más bien como por curiosidad, ¿no? Él en algún momento contó que, pues bueno, un poco el trayecto que hace el personaje de Paul Newman en este juego de espías entre el este y el oeste, pues lo hizo, y conforme lo iba haciendo iba tratando de unir los puntos hasta que se dio cuenta que, contando la historia de un doble espía, ¿no? un disidente de Estados Unidos que a la hora de que uno de sus proyectos fracasa en cuestión de financiamiento, se pasa del lado soviético, del otro lado de la cortina de hierro, para poder ahí conseguir el financiamiento para terminar su experimento, cuando en realidad lo que está haciendo es infiltrarse como un espía para poder ayudar a su propio país de regreso.
Lo que no contaba el personaje de Paul Newman es que su esposa, a la cual le había dicho que se regresara a la casa, lo sigue. Y ahí es donde viene el suspenso. ¿Qué va a pasar cuando esta mujer se entere de todo lo que está haciendo su esposo? Va a poner en peligro a su esposo, va a poner en peligro a Estados Unidos, se va a arriesgar la vida en frente de los agentes alemanes soviéticos. Todo eso es resuelto en la película Cortina Rasgada. Y justamente es una de las cosas maestras que hace Hitchcock cada vez que filma, bueno, o hacía. Hacía. Cada vez lo que hace, cada vez que ve la película sí, lo la vuelve sigue, a hacer. Sigue logrando Lo maniobrar vuelve con a nuestras hacer, cabezas sí. cada vez que, Sí. digo, cuando uno dice no es una de las mejores películas de Hitchcock, hay que tener mucho cuidado. ¿En qué nivel está Hitchcock? Porque, claro, sí. una de sus peores películas es muy mejor buena, sí. que la mayoría de la de muchos otros cineastas. No, Entonces hay que su tener- peor película es mejor que cualquier película que tengan ustedes ahora en cartelera. Exactamente. Bueno, pero ahora, fíjate que curiosamente sí se dice que él no... Que Paul Newman precisamente por esta película, después de trabajar en esta película, no estaba nada conforme con el trabajo que se había hecho, no estaba contento con el personaje, con la película en general, etcétera, y no volvieron a trabajar. Y mira que Hitchcock era un director de actores fetiches. Entonces, generalmente sus actores repetían, sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres, sí. Creo que, Truffaut se encarga de darle una lista de miscast a Alfred Hitchcock, y creo que Paul Newman está en esa lista de... Señor, a mí me gusta su película, pero Paul Newman como que no. ¿En serio esa no me la sabía? Ahí todo está en el libro, todo está en el libro. Vean Cortina Rasgada, la verdad es una película muy, muy divertida. Y la pasé. Y les ejemplifica un poco no un poco, bastante bien lo que era la Guerra Fría y lo que representaba el muro de Berlín, no solo en esos años, en el 66, sino después y antes. Sí. ¿No? No, bueno, pues es que justamente ahí el asunto, porque yo creo que uno de los ejemplos, digamos, más tangibles de un muro de este tipo, sin duda, fue el muro de Berlín. Y hay un montón de películas que hablan. Hay muchas. Es más, por ahí creo que nos deberíamos... Eso da para otro programa. Enterito. Hay hasta de Walt Disney. Yo platicaba justo en Los Cabos con Leonardo García Sao sobre una película de un grupo de alemanes del este que quieren pasar a Alemania del oeste y lo hacen en un globo. Y esa película es de Disney, o sea, el tema se tocó por todos lados. Ahí hay otro programa que haremos muy pronto, además. Es más, yo me apunto. Ok. Luego me apuntaste hablando de Wim Wenders. Bueno, porque... Tan lejos, tan cerca. Tan lejos y tan cerca. La verdad es que yo creo que Wim Wenders es un ejemplo... pues muy atractivo de un cine que rasga un poco entre la realidad y la ensoñación, y a mí eso me parece como muy atractivo de este director. No siempre sucede, pero bueno, basta ver muchos de sus trabajos para entender que él tiene una capacidad de ver al ser humano de manera muy distinta. Digo, y ahorita me vino a la mente inevitablemente su último documental, La sal de la tierra, que pues ahí justamente lo que hace es retratar un ser humano que estaba completamente obsesionado con la idea de la violencia humana para determinar, tan asqueado que se mete de lleno en la tierra más allá del ser humano. ¿No? Y entonces, bueno, pues Wim Wenders como que tiene esta... Y bueno, pues en este caso, Tan lejos y tan cerca cuenta una de las historias... Pues yo creo que es uno de los grandes clásicos de Wenders, ¿no? Yo el Wenders del 90 para acá no lo quiero mucho. Pero esta es una de las buenas todavía. Y una de las replicadas. A mí me gustan más Las alas del deseo, la verdad. Que de alguna forma es como el previo a Tan lejos y tan cerca. Es como la 1 y la 2, Es ¿verdad? como la precuela, sí. Pues esta película ganó en su momento además Cannes, o sea que hay mucha gente que difiere de ti. No, yo te digo, está dentro de las buenas. Lo que pasa es que a partir de aquí Wenders para mí se fue en picada. ¿No te gusta? No, su trabajo más para acá no me gusta mucho, pero esta película... Bueno, La sal de la tierra es un peliculón, sí, pero es documental. Y además está codirigido, te faltó decir. Y lo que le está fallando son las ficciones. Tan lejos y tan cerca viene además muy bien para este episodio. Totalmente de acuerdo. Precisamente porque habla de muros, en este caso psicológicos. Bueno, de hecho, más que psicológicos, continentales, o cómo decimos metafísicos. Exacto. Muros metafísicos. Exactamente.
Pues mira, de hecho dice precisamente que esta es una secuela de El cielo de Berlín, cosa que yo no sabía. Las alas del deseo. Las alas del Sí, cielo que se llama aquí. Der Himmel über Berlin se Justo llama. tal cual está construida así la película o la historia. Vean las dos. Sí. Yo les recomiendo que vean las dos, definitivamente. ya que estamos Y ya hablando que de estamos tan hablando de lejos, eso, tan pues cerca. háganla en ese orden. Sí, háganlo en ese orden, porque además fue el orden en que se filmó y el orden en el que lo vio el mundo. Una, obviamente, antes de la caída del muro, me parece, no trae ahí el año de las alas del deseo, Sí, 87. 87, y la otra en el 93. O sea, creo que esas son el tipo de películas que hay que ver juntas en el orden en que se estrenaron. Bueno, pues básicamente la historia nos cuenta, es una historia de amor, sin duda alguna, y es una historia de amor imposible, sencillamente porque uno de los personajes es un ser celestial. Y pues como es un ser celestial, pues no hay manera de que haya interacción más allá de una cuestión psicológica, emocional. Pero ocurre precisamente en un momento en el que Alemania acaba de ser unificada, el muro de Berlín acaba de caer, por lo tanto esto le permite, digamos, a este ángel empezar a observar, digamos, cómo las familias empiezan a interactuar, porque bueno, hay que recordar que cuando se levantó el muro... Se dividieron familias. Se dividieron familias y muchísimas otras cosas, porque Como básicamente... siempre que se levanta un muro, sí. Sí, porque además, si tú habías salido a la tiendita y habías cruzado, estabas Claro. jodido, básicamente, Sí, ¿no? sí. O sea, si Si fuiste a la tintorería del lado incorrecto, pues ahí te quedabas. entonces la situación se tornaba muy compleja. Y bueno, pues la historia es precisamente la de este personaje que puede observar a todas estas familias. Sin embargo, la condicionante es que no puede intervenir en ningún momento con ninguna de ellas hasta que, por supuesto, llega el amor. Y entonces la situación ahí sí se torna distinta, porque la necesidad no solamente de intervenir, pero también de acercamiento se vuelve fundamental. Entonces, pues ahí les dejamos esta también. Yo creo que a mí me gusta mucho, a mí sí. Está bien, ¿no? Me Sí. parece que es una película que vale mucho. A mí me gusta ver. Perdóname. Todo Benders. Pues no todo. Sí hay cosas que de repente uno dice, oiga, usted. Pero me pasa que este es un director que de alguna manera su filmografía me parece que siempre tiene algo que aportar. Sí, sí, eso sí. Siempre, Sí. siempre tiene algo bueno que decir. Siempre. Y eso se le agradece. Además, cuando tú lo ves, es un señor, o sea, físicamente ya nada más de verlo le dan ganas a uno de abrazarlo. Entonces, pues esas cosas se proyectan en sus películas. Muy bien. Luego apuntaste Machete, me saca mucho de onda para bien. Ok. Para bien, yo soy fan de Machete. Yo soy fan de Machete, la 1, por favor, todas las Sí. demás, Dios, ¿por qué? La uno sí. A pesar de que está Robert Rodríguez ahí, Machete. A pesar de Robert Otro, Rodríguez. otro que suele codirigir, ¿no? Otro que suele juntarse con alguien para sacar las películas. Cuando lo hace con Tarantino. Un entonces la cosa tramposillo, digámoslo, no lo digámoslo queremos. así. No, ¿qué ha hecho Robert Rodríguez? Bueno, vamos a hablar de Machete. Vamos a hablar de antes Machete. de entrar en polémicas Vamos a hablar de innecesarias. Machete, que es la penúltima. Machete me parece una gran película. Es un delirio. Es una especie de historia similar a la de Desierto, si lo ves desde esa perspectiva, solo que con personajes, justamente como tú lo dijiste, mucho más delirantes, mucho más enardecidos, personajes que básicamente, bueno, para empezar, o sea, la película arranca con una secuencia larguísima de Robert De Niro convertido en el comisario o alguacil, o no sé cuál es el término correcto de la zona, que está básicamente arriba de una camioneta cazando migrantes. Esa es la escena con la que arranca la película, lo cual ya pues se vuelve absolutamente histérico, ¿no? Porque no solamente estás hablando de un ser humano con esas necesidades, pero además estás hablando de quien representa al país como tal. Claro. Y entonces, y además, dicho sea de paso, está contada por un director que, si bien es nacido, pues es pocho, ¿no? De alguna manera. Es tejano, o sea, es México-americano, Robert Rodríguez. Es pocho. Bueno, es pocho más gringo que latino, digamos, pero es un personaje que seguramente entiende la cultura desde esa perspectiva. Y cada uno de los personajes que retrata en la película, pues se vuelven estereotipos, digamos, porque lo que él hace es estereotipar a cada uno de los personajes, claro está, dándoles facultades que otros estereotipos
aunque Sí, sean estereotipos, no van a sí, tener. No, es ¿no? cine de explotación, o sea, exacto, es un- meter desierto en el cine de explotación, que también juega con estereotipos. Lo que pasa y es que ahí el retrato que está buscando es de alguna forma un poco más cercano al thriller y incluso al cine de terror. Machete es por completo cine de explotación, pero también son estereotipos. Bueno, pero además es como cine de superhéroes, de alguna Sí. manera también, ¿no? Porque Machete, el personaje principal precisamente, es, pues es prácticamente hay una palabra exacta que es un justiciero, digamos. Es un justiciero, es como el Zorro con metralletas. Y mucho más feo, Sí. by the way, porque Antonio Banderas es muy guapo. Ya viene el Zorro nuevo, ya sabes que por ahí se va a filmar, Sí. precisamente con Jonas Cuarón como director. ¿Y quién crees que va a ser el Zorro? No sé si ya lo Otro que quería tumbar muros, el Zorro. sabes. Otro Fíjense, que quería tomar. Ah, es cierto, mira tú por dónde. el Zorro. Bueno, pues sí. ¿Quién va a ser el Zorro? Pues ni más ni menos que Gael. Ok, Gael viene a ser el nuevo Zorro. Claro, Jonás y Gael hicieron Desierto. juntos, ¿no? Además de la larga trayectoria de Gael con los Cuarón, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, volviendo a Machete, pues sí, precisamente creo que eso es lo que la hace una película muy interesante y bastante brillante en ciertos aspectos, porque justamente convierte los estereotipos en personajes comunes y corrientes, pero que al mismo tiempo no lo son. Ujú. O sea, desde la Lindsay Lohan, que de alguna manera es la clásica estadounidense, guapa, buena y sumamente superficial, perdón, no es personal ni mucho menos, pero en Estábamos este caso hablando de estereotipos. es exactamente este tipo de personaje, cosa que a mí me parece curioso que incluso la actriz como tal se haya prestado a un personaje como este. Pues porque la intención de la película es justo jugar con los estereotipos para ampliar el discurso. O sea, la discusión alrededor de la frontera se puede dirigir muy bien al estilo Machete. Y pues a mí no me extraña que ni ella, ni Dani Trejo, ni Michelle Rodríguez, los tres muy inteligentes, los tres que Jessica saben Alba. lo que es Jessica Alba, que también es mexicoamericana, me parece, ¿no? Creo que es de ascendencia así ya más lejana, ¿no? Comprendan que con este juego y esta manipulación histérica de los estereotipos se puede ampliar el discurso alrededor de lo que está pasando ya no en la frontera México-americana, sino en la relación México-Estados Unidos, porque Machete, dentro de muchas otras cosas, discute en su estilo y a su manera, con sus propias balas, la concepción que tiene Estados Unidos de México y viceversa. O sea, sí es una película que tiene mucho contexto, que tiene mucho subtexto y es una película a la que se le puede sacar mucho provecho para saber y comprender qué está pasando entre estos dos países. Y sumado a eso se van a reír muchísimo. Además. Porque además es una comedia, es una sátira más bien, muy bien contada. Ajá. Muy, muy bien contada. Y luego pusiste La ciudad de los poetas muertos. La sociedad de los poetas muertos, porque me parece que es una película que precisamente lo que retrata es una serie de muros mentales. Por eso la puse. De hecho, esa es a la que quizá el lugar que tuvo esa en la lista es la única que tenía una razón de ser al último. Porque finalmente es eso, es una película que lo que hace es retratar no solamente la capacidad de crear muros, pero también la capacidad de derribarlos. Y me refiero, evidentemente, en este caso, a una condición absolutamente mental. Y cómo, de alguna manera, la educación influye de manera sumamente importante en la forma de pensamiento de lo que será la sociedad. Por eso, de repente, que haya, pues, de repente, recortes en cultura, Uh-huh. o que no se priorice una escuela, una formación de un maestro, etcétera, etcétera, se vuelve, creo yo, la primera barrera, el primer muro, la primera posibilidad de generar una sociedad tan intolerante como precisamente las que estamos viendo a lo largo de todas estas películas de las que hemos estado hablando. Entonces creo que por eso, en este caso, La Sociedad de los Poetas Muertos se convierte en el broche de oro de este programa, porque creo que nos permite de repente reflexionar con respecto a dónde estamos parados en ese sentido. Pues muchos de nosotros, y no me refiero a nosotros mexicanos, sino muchos de nosotros seres humanos del mundo. Uh-huh. No sé si esté usted de acuerdo. No, estoy completamente de acuerdo. Sí, La Sociedad de los Poetas Muertos, más allá del poema épico, claro, que nos retrata a través de su personaje central, todo está contado
hasta donde recuerdo a través de los ojos del personaje de Ethan Hawke, que ve cómo delante de él se levanta un dilema épico que acaba convirtiéndose en un poema romántico en el mejor sentido del término. La película no tiene nada que ver con el amor, aunque sí. Todo tiene que ver con el amor, sí, no quiero ser un aguafiestas. Lo que en realidad está contando es cómo justo en el propio pasado que está recreando la película, curiosamente es del 89, del año en que cayó el muro, había toda una serie de barreras mentales, psicológicas, sociales, económicas, en este caso en la sociedad americana, que tenían que ser derrumbadas y que son derrumbadas a través de la cultura, de la educación, de alimentar la cabeza de todos y cada uno de los seres humanos que están parados en esa película. Ahora sí que por cursi que suene, son derribados a través de la poesía. Exactamente. Y no me refiero solamente a la escrita en las cuartillas. No, la poesía en el mejor sentido del Sí. término, una vez más. Entonces, creo que es un buen broche de oro y creo que es una muy buena recomendación. Véanla desde ese enfoque y van a ver cómo le van a encontrar todavía más subtexto del que ya tiene la Sociedad de los Poetas Muertos. Es lo que es y es lo que todo el mundo recuerda, y es la rebelión ante el sistema y es el levantamiento ante los profesores intolerantes y los estudiantes. Sí. Si la ven así, está muy Está bien. muy Luego bien. vuelvan a ver como a los 2 o 3 días y Ajá. entonces van a encontrar esa otra parte que de repente creo que se vuelve, en este caso, sobre todo hablando de lo que estamos hablando, una situación necesaria. Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimadísima Jimena? No, pues ojalá que haya sido como interesante para todos ustedes. Creo que se nos quedan un montón de Hay muchas películas, más, podemos evidentemente, hacer en el más tintero. programas, es lo de menos. Pues justamente ya nada más digo, para cerrar esta, no podemos hablar mucho de ella porque nadie la hemos visto, porque todavía no sale. Ah, cierto. Pero viene precisamente La muralla de Zhang Yimou, que yo amo a Zhang Yimou, me parece uno de los directores cuya propuesta visual es de las más ricas. Y es precisamente la historia de cómo se levanta la muralla china, que no, fíjate, no hablamos de ninguna película que hablara de la muralla china, y hay un montón, y que es otra de los grandes ejemplos, junto con Alemania, de lo que sucede cuando se levantan este tipo de murallas, aunque el contexto evidentemente es muy El contexto es distinto. diferente, pero la finalidad es la misma. No queremos tener nada que ver con ustedes. Sí y no, porque en Alemania se levanta una muralla a la mitad de la ciudad. En China se levanta, digamos, con el afán de alguna manera, es más complejo que eso, pero de proteger Claro, a su propia pero gente, esa necesidad o esa de aislamiento. creencia de aislamiento llevó a China a un atraso del que les costó muchísimo trabajo salir. Es decir, pero ¿qué tal salieron? la muralla no de la mejor manera. O sea, Hijo. yo quiero ver cuando su burbuja se reviente. El símbolo que acabó construyendo la muralla física en la mentalidad de los chinos les cuesta todavía mucho trabajo. Les costó mucho trabajo salir de ahí, tanto que su poder comercial está fundado en la mano de obra barata de sus propios gobernados. O sea, es una cosa muy complicada, lo sé, pero la muralla física acabó convirtiéndose en una muralla mental que tuvo a China en un atraso lamentable, y que hay muchas partes dentro de China que siguen en un atraso lamentable justo por políticas económicas y sociales heredadas del pensamiento aislacionista que viene heredado desde aquella muralla. Sí tiene que ver. Y bien grave, porque precisamente esa muralla física que se construyó, esa muralla de ladrillos, precisamente es la que construyó la muralla mental, porque hay una situación inevitable en donde... creo que nosotros no somos ningún buen ejemplo para hablar, porque si hay una segmentación social en algún lado, la hay aquí. Por eso hablamos de la zona. Pero creo que de manera tan tangible así, si uno se acerca a un país, a este país específicamente, lo puedes ver con una claridad abrumadora. Entonces, pues viene esta película, les decía, no podemos hablar mucho de ella porque no la hemos visto. No la hemos visto, sale en el 2017. Pero hay que ponerle atención porque, Zhang Yimou, de verdad, yo creo que es uno de los creadores hoy por hoy que visualmente tienen una capacidad irreal. O sea, La Casa de las Dagas Voladoras para mí es una de las obras maestras de la filmografía de este hombre, y sin duda alguna una de las más importantes que existen en la filmografía nueva, digamos, de este cine asiático. Está muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Ahí están nuestros comentarios, señoras y señores. Ahí está nuestra pequeña lista sobre Más pantallas y menos murallas. Si tienen, por supuesto, sugerencias, comentarios, si quieren ampliar la lista, estamos abiertos a la discusión. Dejen sus opiniones aquí debajo de
de la Bitácora, Jimena Urrutia, mil gracias No, hombre, a usted. por haberme hecho la chamba esta tarde. Un placer que sea más a menudo, por favor. La verdad que bien me la paso cada Cuando que vengo aquí a quieras, Puentes cuando Cine quieras, Garage. ya lo sabes. Así que sí, hagámoslo más seguido. Ya habíamos dejado pasar mucho tiempo. Muy bien, ya no vamos a ir a festivales además. Yo Por eso, a mí tú me todavía te uno. queda uno. Yo ya me voy a quedar en la ciudad, lo prometo. Aquí voy a andar. Jimena, mil gracias. Gracias a usted, señor, y bueno, a todos ustedes que nos escucharon, pues nos vemos la próxima. Ok, saludos. Abrazo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me